En bendiciones a cada uno de mis hermanos en este día y vamos a continuar nuestra temática. Hoy no vamos a hablar de la reforma. Se había anunciado que íbamos a hablar de la reforma, pero vamos a detenernos aquí. En otra ocasión se hablará más. Hoy vamos a continuar nuestra temática de Hebreos, de la santificación en el libro de Hebreos. Y vamos a hacer mención a un concepto que Lutero tiene también, como quiera. Así que de manera indirecta hablamos de Lutero. Nosotros vamos a estar dando varios temas acerca del capítulo 10 de Hebreos. Me parece que es importante para nosotros poder entender la doctrina de la santificación en hebreo. Hoy estaremos enfocándonos en los primeros versículos, viendo cómo los sacrificios prefiguraban el perfeccionamiento del adorador. Y me parece a mí que esta palabra perfeccionar es una palabra que encierra un sinnúmero de ideas que vamos a estar viendo en este versículo. Cuando estuvimos hablando de Cristo como el santificador, nosotros hablamos de la palabra perfeccionar en el contexto del sacerdocio. Y hicimos alusión de que la palabra perfeccionar también habla de nuestro sacerdocio. También nosotros hemos sido hechos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Así que Cristo ha ganado para nosotros ese sacerdocio. Y por lo tanto, lo que dijimos en aquella ocasión, tocante a la palabra perfecto, se aplica también en esta ocasión. Aunque vamos a añadir ciertos elementos que no mencionábamos anteriormente. ¿En qué consiste esta perfección? Bien, Hebreos 10:1 en adelante dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En nuestro estudio en este día no va a ser tanto un estudio. Quiero ver si podemos más bien hablar en términos generales de lo que el pasaje dice y cómo eso nos afecta a nosotros de manera particular en nuestra vida como creyentes. Yo he dicho en otras ocasiones, ¿no?, que el Evangelio tiene que afectar todo lo que nosotros somos, y cada verdad que nosotros estudiamos debe de alguna manera afectarnos positivamente en nuestra vida diaria, en las tareas diarias, en nuestras relaciones. Todo debe ser afectado por el Evangelio. Y yo creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí nos afecta de una manera muy directa. Vamos a comenzar viendo en el pasaje que el autor de Hebreos hace una serie de declaraciones de manera negativa y yo las voy a convertir de manera positiva. El autor de Hebreos las mira desde la perspectiva de la ley, yo las voy a mirar desde la perspectiva de Jesucristo. Porque yo creo que en última instancia eso es lo que está haciendo el autor. Él está diciendo lo que aquellos no puede hacer, y de hecho hemos titulado nuestro tema lo que Cristo hace que la ley no puede. Y en estos primeros versículos que vamos a estar viendo, son los primeros 4 versículos, nosotros vamos a ver a Cristo presentado de una manera gloriosa y ver los efectos positivos de la obra de Jesucristo, cómo ha afectado nuestra existencia. Y lo primero que Él nos dice es que Cristo hace perfecto al que se acerca. La ley no podía, pero sí Cristo puede hacer. Y la palabra acercarse lleva una connotación a la luz del tabernáculo, significa acercarse a la presencia de Dios. Recuerda que nosotros comenzamos hablando de esta idea de la santificación en el contexto del tabernáculo, cuando Nadab y Abiú trataron de acercarse a la presencia divina y murieron como resultado de esto. Y nosotros encontramos que el autor de Hebreos está utilizando esta idea de acercarse como acercarse al lugar santísimo, acercarse a la presencia de Dios. Y lo que la ley no pudo, Cristo sí pudo lograrlo. Y a través de estos capítulos, especialmente desde el capítulo 7 en adelante, nosotros vamos a encontrar que el autor de Hebreos enfatiza en lo que Cristo realmente ha hecho que la ley no pudo hacer. 7
9 y 10. Son los 3 capítulos que se enfatizan en esto. Y esto no es algo nuevo. Nosotros hemos visto al apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, donde dice que lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Así que otra vez, lo que la ley no podía, Cristo lo logró. Y aquí el autor de Hebreo pues vuelve con esta idea. Así que Cristo hace perfecto al que se acerca. La ley no podía. En una ocasión un hombre se acercó a Spurgeon. Y Spurgeon, este gran predicador de Inglaterra, ¿no? Y en un retiro que había de cristianos, un cristiano se levantó y dijo que él había alcanzado la perfección espiritual. Y Spurgeon, sin decir palabra alguna, simplemente cogió un jarrón lleno de agua helada, llena de hielo, y se lo echó por encima. Y el hombre, usted sabe cómo pudo reaccionar, ¿no? Inmediatamente se enojó grandemente. Y Spurgeon le dijo, bueno, ahora sé exactamente a qué perfección espiritual has llegado. Y así es la realidad, ¿verdad? Nosotros podemos alardear de perfección y muchas personas alardean de perfección. Yo me acuerdo en una ocasión, yo le hacía trabajo a un pastor adventista, por desgracia, ¿no? Un pastor adventista que enseñaba la perfección y siempre estábamos discutiendo, ¿verdad? Y en una ocasión él viene y junta sus manitas así y me dice, Saúl, aunque tú no lo creas, ya yo la alcancé. Me decía, ¿no? Que la perfección la había alcanzado, como si yo no lo conociera. ¿Verdad? ¿Sabe? Él puede decirle eso a otra persona, pero yo lo conocía, yo sabía quién era y las trampas que hacía, ¿verdad? Así que en ese sentido, la ley realmente lo que hace es eso. Y nuestra propia condición, el testimonio de nuestra propia conciencia, testifica contra nosotros que no hay tal cosa que esa perfección que nosotros pretendemos en la carne. Y aquí el apóstol Pablo está diciéndonos que la ley realmente no podía otorgar la perfección para el hombre acercarse a la presencia divina. Pero Cristo lo ha logrado. En el Salmo 119, 96 también nosotros encontramos una declaración tocante a la perfección del ser humano y dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Es que la ley divina, nosotros la encontramos desde el punto de vista de la demanda, es sumamente amplia y la perfección, lo que el hombre pretende haber alcanzado en esta tierra, se queda muy por debajo porque las exigencias son muy altas, muy elevadas. Y nosotros podemos ver aquí dos aspectos de la ley en la declaración, tanto en la de Hebreos como en la del Salmo 119. La del Salmo 119 nos enfoca sobre la idea de que la demanda divina es tan amplia que la perfección humana, por más alto que el hombre crezca espiritualmente, nunca podrá llenar la medida de lo que Dios exige. Desde el punto de vista de lo que está diciéndonos el autor de Hebreos, es de que la solución al problema nuestro, de nuestra imperfección, no se logra por lo que la ley puede ofrecernos, porque se queda muy por debajo. Y el autor de Hebreos nos dice por qué esto es así. Y una de las razones que él da, por las cuales la ley no puede y Cristo sí puede, una de las razones es porque la ley era tan solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Cristo es la realidad misma. En Cristo nosotros encontramos todo lo que Dios tenía en mente realizar a favor de todos nosotros. Todos los planes divinos se hicieron realidad con la llegada de Jesucristo. Y el autor de Hebreos está enfocándose no solamente sobre el sacrificio de Jesucristo, se está enfocando sobre la persona de Jesús y todos los bienes que han llegado con Cristo. Y eso es lo glorioso del Evangelio, hermanos, que cuando nosotros miramos a nuestros propios corazones, no podemos encontrar nada que traiga consuelo a nuestra vida. Pero cuando miramos al hombre del Calvario, miramos a Jesucristo, miramos desde que Él nace hasta que muere, ahí nosotros tenemos hartas evidencias para nosotros encontrar nuestra paz y nuestra seguridad para con Dios. Podemos tener todo lo necesario para acercarnos a la presencia divina. Y cuando nosotros miramos al fin de los tiempos, en un día cuando tengamos que comparecer delante de Dios, nosotros vamos a poder ver que Cristo sigue siendo para nosotros la respuesta a nuestra gran necesidad. Necesitamos ahora tener paz y gozar de seguridad, pero en el día de final, en el día cuando tengamos que estar ante la misma presencia de Dios, Cristo sigue siendo
nuestra única garantía de seguridad. Y eso es lo que yo creo que el autor de Hebreos está tratando de comunicarle a esta iglesia. Y por eso hace constantemente este contraste. Cristo está por encima de cualquier institución. Cristo está por encima de cualquier promesa que se haya hecho en el Antiguo Testamento, porque era una promesa que apuntaba a la realidad y Cristo es la realidad. Y no tenemos que entonces continuar viviendo de aquellas cosas que eran simplemente sombras, que no podían darnos lo que realmente prometían. Ellas en sí mismas no tenían la habilidad de darnos. El adorador tenía que mirar hacia el futuro cuando Dios finalmente hiciera realidad su promesa. Y eso es lo que nosotros encontramos en estos primeros versículos. En ese sentido, Cristo hace lo que la ley no puede porque esa no fue la intención original de la ley. La intención de la ley, dice aquí, era una sombra, era algo que apuntaba hacia el futuro. Y puesto que no fue la intención de la ley resolver el problema, nosotros y el adorador tenía que entonces simplemente esperar el momento cuando Dios hiciera realidad lo que había prometido. Y voy a citar algunos pasajes en donde esta misma verdad se enfatiza, aquí mismo en el libro de Hebreos. No lo vamos a analizar porque no vamos a tener tiempo. Pero, por ejemplo, en Hebreos 7:11, Pablo dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten cómo él comienza el pasaje. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Él está diciendo que el sacerdocio levítico y todas aquellas instituciones, como el sacrificio, los sacrificios tampoco podían perfeccionar al adorador. El sacerdote no podía perfeccionar al adorador. El santuario, aquel tabernáculo no podía perfeccionar al adorador. Tenía que esperar el momento cuando la realidad llegara. Pero a la misma vez era un instrumento didáctico, era la manera en que Dios estaba enseñándoles a que pusieran su confianza en lo que vendría, no en aquellas cosas. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros perdemos de vista que los símbolos son símbolos, no son la realidad. Hay personas que enseñan, ¿no?, que, por ejemplo, la cena del Señor tiene la eficacia de hacer realidad el perdón nuestro. La realidad es que no es así, son tan solo un símbolo, hay una realidad mayor, que es Cristo mismo. En Hebreos 7:19, otra vez el autor dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Así que la ley no perfeccionó nada. La ley no pudo darnos esta bendición de introducirnos a la misma presencia de Dios. No podía hacer eso. Pero sí hizo algo. Se introduce una mejor esperanza por la cual nosotros nos acercamos delante de Dios. Así que la ley como sombra, la ley como ayo, podríamos utilizar en las palabras de Gálatas, apuntaba hacia esa realidad que vendría y nos estaba introduciendo a unas mejores cosas. Pero los ojos de Israel y el entendimiento de Israel fue embotado y no pudo entender que aquellas cosas eran tan solo un símbolo y no eran la realidad misma. Y toda la institución de la ley era eso, tenía esa función. Aún la ley moral, nosotros tenemos que entenderla desde esa perspectiva. Está hablándonos de las mejores cosas que se supone que nosotros tengamos y que no tenemos. Y por lo tanto, entonces, nos lanza a que nosotros pongamos nuestros ojos en el lugar en donde se ha encarnado todo lo que los 10 mandamientos nos estaban pidiendo que nosotros fuéramos. En Hebreos capítulo 9, versículo 9, otra vez dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Nuevamente la idea, no puede ser perfecto. Y Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora, noten que este versículo de capítulo 9 y 11 repiten las mismas ideas de Hebreos 10. Habla de los bienes venideros, habla de la limpieza de la conciencia, lo mismo que hace el capítulo 10. Así que es una continuidad de esta misma idea. Y cada uno de estos versículos claramente nos dice que la ley no podía darnos esta perfección y Cristo la ha logrado. El autor de Hebreos no está pensando en algo que nosotros vamos a obtener en el futuro.
El autor de Hebreos está pensando en algo que ya se ha obtenido. Y esta es una desgracia para la iglesia, porque la iglesia está en búsqueda de algo que ya tiene. Algo que ya Dios le ha garantizado y ha dado testimonio. A través de la palabra, a través del encarnado, a través del mismo Espíritu, da testimonio a nuestra conciencia de que nosotros no tenemos lo que ya Cristo nos ha ofrecido de una vez y para siempre. Pero el autor de Hebreos se está enfocando particularmente en esto, en este contraste entre la ley como una sombra de los bienes venideros, ya que los bienes han llegado. De hecho, en el versículo 11 del capítulo 9, usted va a encontrar que algunas versiones, porque hay algunos manuscritos antiguos, que en lugar de decir bienes venideros, dice los bienes que han llegado. Cristo es sumo sacerdote de los bienes que ya llegaron, de los bienes que ya están presentes. Y eso es en esencia lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, que lo que se esperaba, estas buenas cosas que Dios tenía para nosotros, ya llegaron. Y comienza desde el capítulo 1, hablándonos de todas estas buenas cosas que Dios había prometido y que se hicieron realidad en la persona de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cuando nosotros vemos ahora en este versículo de 1 al 4 de Hebreos 10, vamos a encontrar que la palabra perfecto, limpiar, quitar pecado se refieren a un mismo acto. Están describiendo una misma realidad. Describen lo que el sacrificio de Jesucristo ha logrado. A ser perfecto no se refiere a lo que el hombre posee, sino a un estatus, una posición que Dios le ha otorgado, en donde ahora él tiene la capacidad de acercarse a la misma presencia de Dios. O sea, que en el Antiguo Testamento nosotros vimos que para perfeccionar y santificar a Aarón, Dios le había dado toros y machos cabríos. Y el autor de Hebreos ahora nos dice que los toros y machos cabríos no pueden perfeccionar. Pero en el Antiguo Testamento sí encontramos que Aarón fue perfeccionado y santificado mediante los toros y los machos cabríos. Pero fue solo de manera prefigurada, apuntando a una realidad de un mejor sacerdote y de una mejor ofrenda que lograría precisamente esto. En lugar de darnos a nosotros toros y machos cabríos, el autor de Hebreos nos dice que ahora nosotros somos perfeccionados de una vez y para siempre mediante el cuerpo de Jesucristo. Ahora noten, nosotros aprendimos que en Éxodo 29, Aarón fue perfeccionado y santificado. Nosotros en uno de los estudios que dimos, cuando hablábamos del perfeccionamiento de Jesucristo, hablamos de esto también. Aarón fue perfeccionado y santificado de esta manera. Y el autor de Hebreos ahora está tomando esta misma idea para que nosotros entendamos que lo que aquello prefiguraba finalmente ahora con el cuerpo de Jesucristo se ha logrado. Nosotros ahora tenemos esta perfección que nos permite entrar al lugar santísimo. Porque en el caso de Aarón, era lo que quería llamar la atención, se me había escapado de la mente de momento. En el caso de Aarón nosotros encontramos que Aarón fue santificado mediante toros y machos cabríos. Nos dice Éxodo 29. Y luego, cuando iba a entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, él tenía que hacer exactamente lo mismo que hacía cuando fue inaugurado. ¿Por qué? Porque era una forma de perfeccionar a Aarón y santificar a Aarón para que pudiera entrar al lugar santísimo. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos dice? Que ahora nosotros tenemos como beneficio, gracias a que ahora una mejor ofrenda ha sido presentada delante de Dios. Así que la perfección para poder acercarnos a la presencia divina ya no es a través de toros y machos cabríos, es a través del cuerpo de Jesucristo presentado de una vez y para siempre. Así que lo primero que entonces nos dijo el autor de Hebreos es que la perfección para acercarnos delante de Dios ahora ha sido accesible a nosotros y está presente gracias al cuerpo de Cristo. Ahora, Cristo también, bajo esta palabra perfección, el autor de Hebreos encapsula varias cosas. Lo primero que vamos a encontrar es que en el pasaje se nos dice que se nos trae limpieza, es decir, que esta ofrenda trae limpieza para nosotros. Dice en versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que el otro aspecto que nos habla el autor de Hebreos aquí es que Cristo perfecciona otorgando también limpieza. Es decir, que cuando el hombre ahora tiene acceso, puede tener seguridad de que puede entrar a la presencia de Dios, es porque Dios lo ha limpiado.
Dios lo ha limpiado en Jesucristo. Cristo ha traído esta limpieza. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Naamán, el leproso? En 2 de Reyes 5:10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue muy enojado, dice el relato, diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Falfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, traigo esto como una ilustración de lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí. Porque de la misma forma en que Naamán no fue limpio interiormente por el hecho de que se metió dentro del agua, Naamán era el mismo hombre que se introdujo en el agua, pero fue limpio, quedó limpio porque reconoció el mensaje del profeta finalmente, y hizo lo que se le había dicho que hiciera, fue y se metió en el agua del río Jordán. En ese mismo sentido, el autor de Hebreos nos está diciendo que muchos hoy día como Naamán, cuando el profeta de Dios le dice, limpia tu lepra en el río de Dios, ellos se enojan porque dicen, hay mejores ríos que esto, hay mejores maneras de yo buscar mi purificación y mi limpieza. Para nosotros, mi hermano, Cristo es nuestro río, no es la ley. Cristo es nuestro río Jordán en donde nosotros nos hemos metido y hemos salido limpios. El pasaje no está hablando de una limpieza interior como muchas veces usted encuentra en muchos comentaristas. En cuanto ven la palabra limpieza, ellos interpretan que se está hablando de la limpieza de la corrupción del hombre. Y nosotros estuvimos viendo, es un concepto católico, ¿verdad? Cuando hablábamos de Lutero y el concepto de santificación que Lutero combatía en sus tiempos, durante el tiempo de la Reforma. Y eso es lo que las personas tienen en mente. Pero no, el autor de Hebreos está hablando de aquí de una limpieza que se logró de una vez y para siempre. No es un proceso del cual aquí se está hablando. Es algo que usted adquiere en el momento en que usted ha reconocido que Cristo es la mejor ofrenda, que Cristo es el sacrificio, es la ofrenda que Dios ha enviado para hacer posible lo que la ley no podía hacer. La ley no podía dar esta limpieza, Cristo sí la logró. Cristo obtuvo lo que la ley no nos puede dar. ¿Y qué fue lo que nos dio? La limpieza. El pasaje dice limpio una vez. Y de hecho la palabra limpio es un verbo que se está utilizando aquí. Y este verbo está en perfecto, que significa que fue una acción pasada que se realizó ya y sus efectos continúan. Pero la acción fue pasada. Y luego entonces en la versión nuestra dice limpios una vez. La palabra una vez puede ser traducida como una vez limpio o limpio de una vez y para siempre. Porque la palabra que ahí se utiliza en otros lugares también se traduce como limpio de una vez y para siempre. Indicando con esto que no hay que repetir. Y ese es el argumento del autor de Hebreos. El argumento del autor de Hebreos es que en la ley había que estar repitiendo los mismos sacrificios porque el pecado no desaparecía. No había limpieza del pecado, pero en este sacrificio no hay que repetirlo porque una vez se realizó, la eficacia del sacrificio es tal que hace limpios de una vez y para siempre. Y mi hermano, lo que esto está diciéndonos es que este sacrificio sí es eficaz. Trae la limpieza en el momento en que se ofrece. No, de la limpieza de la cual aquí se habla, el autor de Hebreos le está recordando a su audiencia lo que Cristo realizó. El autor de Hebreos no está diciendo que ellos adquieren la limpieza en el momento en que creen.
La limpieza fue efectuada. Ellos entran en conciencia de esa realidad, de lo que Cristo logró. Y el mensaje es, ya Cristo trajo la limpieza. Y ese debe ser nuestro mensaje, mi hermano. Cuando nosotros le hablamos a las personas, debe haber un contraste entre lo que el mundo cristiano dice. El mundo cristiano dice, entra en este proceso de limpieza. El mensaje apostólico es, la ofrenda fue realizada, la ofrenda fue eficaz y trajo lo que la ley no podía. La ofrenda trajo limpieza de una vez y para siempre. Una vez limpios, entonces ya no hay más necesidad de sacrificios. Ese es el argumento del autor de Hebreos. Pero hoy día el mensaje es, no estamos todavía limpios. Todavía necesitamos hacer ofrendas. Quizás no llevamos sacrificios, pero hacemos penitencias, hacemos promesas, dejamos de hacer esto, dejamos de hacer aquello otro, tratando de obtener limpieza. Y eso lo que muestra es nuestra falta de fe en la ofrenda que ha sido realizada de una vez y para siempre. Si yo digo que yo creo, estoy diciendo que la ofrenda de Jesucristo ha sido totalmente eficaz para lograr lo que la ley no pudo. El adorador quedaba limpio. Así que no solamente esta expresión de limpieza, lo que la ley no pudo y Cristo sí logra, ¿no? Esta limpieza no solamente habla de la eficacia de la obra de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, sino que también habla del estado del adorador. Que recuerde que todo esto se está diciendo del adorador que se acercaba ante Dios y no podía tener estos beneficios porque no había sido perfeccionado. Y parte de esta perfección es la idea de ser limpio. No estaba limpio, porque no tenía una ofrenda que pudiera lograr esto. Pero ahora el testimonio de Dios, que Cristo como la ofrenda de Dios sí lo ha logrado, y el adorador, que somos nosotros, nos acercamos a la presencia de Dios entendiendo que estamos limpios. Nuevamente, usted no puede confesar eso de una limpieza en usted. No es una limpieza, vamos usando las expresiones de Lutero, no es una limpieza activa, algo que usted hace para limpiarse, sino una limpieza pasiva, es algo que usted recibe. Lo recibe de parte de Dios en Jesucristo. Y nosotros encontramos algo similar, en particular en Juan, que en otras ocasiones quizás saquemos un poquito más de tiempo para ver el concepto de limpieza en Juan. Pero aquí voy a citar 3 lugares donde Juan habla de limpieza. Y en Juan 15:3, hablando del lavamiento de los pies, él dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este es Juan 15, este es lo de los pámpanos. Es en Juan 13 donde nosotros encontramos, vosotros estáis limpios, y todos vosotros estáis limpios. Juan 13:10, donde Jesús le dice a los discípulos, el que está todo lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, usted puede darse cuenta aquí la relación que tiene en limpieza con fe. Jesús está diciendo que todos ellos están limpios. Y recuerde muy bien, cuando Jesús hace esta declaración es previo a él ser crucificado, es previo a él ser tomado preso. ¿Y qué sucedió en esos momentos después de haber salido de la cena? Bueno, encontramos a los discípulos huyendo y dejando a Jesucristo. Encontramos a Pedro negándole. Encontramos a Pedro maldiciendo. Todas estas cosas encontramos a Pedro. El que Cristo dijo, ustedes están limpios. Así que es claro que Cristo le está hablando de una limpieza que el ser humano adquiere por la transformación interna, la renovación interior. Jesús no está hablando de eso, porque si Jesús estuviera hablando de eso, jamás se hubiese atrevido a decir que sus discípulos estaban limpios o que Pedro estaba limpio. No, Jesús no hubiese dicho eso. Jesús se hubiese dado cuenta de que años después Pedro también iba a judaizar y el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención. Pero esta es una limpieza, mi hermano, que usted no la puede adquirir en virtud de lo que usted es. Es una limpieza que Dios nos ha otorgado por gracia. Juan
En Juan 15:3, que fue el que ahorita cité, dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que esta es una limpieza que viene como resultado de una palabra que Jesucristo dijo. Y noten que en ambos casos Jesús dice, estáis limpios. No es estarán limpios, o poco a poco van a limpiarse. Jesús dice, ustedes están limpios. Ahora, mi hermano, yo le hago la pregunta, si alguien le preguntara a usted, si ustedes están limpios, ¿se atrevería usted a decir, yo estoy limpio? Si usted no se atreve a decir que usted está limpio, usted está diciendo que la ofrenda de Jesucristo no fue eficaz. Porque eso es lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice, las ofrendas, los toros y los machos cabríos no podían limpiarlo. Pero ahora llegó Jesucristo. Él sí lo hizo. En Juan, capítulo 1, versículo, creo que es el 8 por ahí, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9 dice, confesásemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que usted puede darse cuenta otra vez, todo descansa en la sangre de Jesucristo. Su limpieza, que es parte de esa perfección que le permite a usted entrar a la misma presencia divina, descansa enteramente de la eficacia de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, no niegue al Señor diciendo que usted no está limpio. Confiese a Jesucristo, afirmando que usted está limpio. Limpio por Jesucristo. Ahora, si las personas le dicen, pero mira lo sinvergüenza que tú eres, tú le dices, claro que sí, esa es mi carne, así soy yo, y lucho cada día con ella. Pero mi limpieza no está determinada por lo que soy yo, está determinada por lo que es Cristo y lo que Él ha ganado para mí. Otra de las cosas que el autor de Hebreos nos dice aquí es que Cristo nos perfecciona, dándonos una conciencia sin culpa. Y el autor de Hebreos dice, limpios una vez, ya no tendríais conciencia de pecado. Limpios una vez, ya no hay conciencia de pecado. Ahora, esta es una tremenda declaración y nuevamente nosotros tenemos que entenderla. ¿Cómo nosotros vamos a poder hablar de una conciencia sin pecado? ¿La vamos a ver desde la perspectiva de la carne o la vamos a ver desde la perspectiva de Jesucristo? Bueno, aquí yo introduzco un poco a Lutero. Lutero hace una serie de declaraciones muy interesantes acerca de la conciencia. Y es importante, mi hermano, porque déjeme decirle, este asunto de la conciencia, cuando hablamos de la conciencia es ahora la idea de que usted hace algo y usted se siente incómodo. Y Lutero hace algo diferente a los calvinistas, o a Calvino. Mientras que Calvino dice que o más bien, vamos a mirarlo desde la perspectiva de los puritanos, que son calvinistas. El puritanismo veía el problema de su conciencia. Trataban de hacer lo mejor posible para Dios y esta conciencia culpable constantemente les estaba diciendo, ¿no? Usted es un pecador. Y algunos de ellos pues dudaban de su elección, porque al ver que no había pureza en ellos, pues se preguntaban si habían sido elegidos para salvación o no. ¿Y qué hacían ellos para tratar de calmar su conciencia? Hacer más obras. Estos son puritanos que pretenden ser calvinistas y pretenden tener el mensaje de la salvación por gracia. Pues para ellos calmar su conciencia lo que hacían era tratar de vivir vidas más santas. Y aquí es donde entra Lutero, la diferencia con Lutero. Y la diferencia con Lutero es, Lutero decía, la carne nuestra siempre, nuestra conciencia siempre nos va a acusar. Y no hay cosa que nosotros hagamos que podamos calmarla. Voy a leerle algunos pensamientos. Dice, por otro lado, Satanás, aprovechándose de la flaqueza de nuestra naturaleza, ciertamente aumenta y agrava estas cavilaciones en nosotros. No es de asombrar entonces que la pobre conciencia se perturba
horroriza y se aturde. Pues es imposible que la mente del hombre por sí misma pueda concebir consuelo alguno o poner su mirada en la gracia solamente al sentido del horror del pecado. O rechazar constantemente toda disputa o razonamiento alguno en cuanto a sus obras. Pues esto está muy por encima de la fortaleza y capacidad humana, y aún hasta por encima también de la ley de Dios. Es cierto que de todas las cosas del mundo, la ley es lo más excelente, mas no puede acallar la conciencia mortificada, sino que aumenta sus terrores y acarreándola a la desesperación. Así que Lutero dice, si usted se va ahora a tratar de buscar calmar su conciencia por la ley, usted tiene un tremendo problema, porque ella lo que le va a decir es que usted es peor de lo que usted pensaba. Y no va a encontrar ningún consuelo en ella. La conciencia mortificada y afligida no tiene remedio alguno ante la desesperación y la muerte eterna, a menos que se aferre del perdón de los pecados por medio de la gracia, la cual se ofrece gratuitamente en Jesucristo. Así que usted puede ver, mi hermano, cuando el autor de Hebreos nos dice que la ley no podía traer estas bendiciones y Cristo sí puede, parte de la bendición es que usted sea limpio, y si usted es limpio, entonces ya no hay conciencia de pecado. Ahora, aquí nosotros encontramos a Lutero describiendo una realidad. La realidad es que nosotros tenemos conciencia de pecado. La realidad es que nosotros se despierta muy a menudo esas inseguridades. ¿Y por qué sucede? Lutero nos va a decir por qué sucede, pero una de las razones es porque nosotros nos estamos enfocando en la ley. Y al enfocarnos en la ley, nuestra conciencia se despierta más. Nuestra paz desaparece. Y Lutero nos dice, el único lugar en donde usted puede encontrar el remedio a una conciencia desesperada es en el perdón de los pecados. ¿No es de eso lo que el autor de Hebreos nos está hablando? ¿Del gran sacrificio que ha logrado el perdón de nuestros pecados? El perdón de pecados es lo único. Y se nos ofrece gratuitamente. Hay muchas personas que quieren ir al día final y dicen, por los méritos de Jesucristo solamente. Pero cuando tienen que ver con su conciencia, ya no son los méritos de Jesucristo solamente. Ahora son sus obras, ahora es su santidad. Tratan de calmar su conciencia por medio de todas estas cosas. Bueno, la conciencia del ser humano solamente puede ser calmada de la misma forma en que es calmada la ira de Dios por el sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera. Hermano, muy a menudo usted también pasará por esos momentos donde su conciencia le dice que usted es una porquería, que usted es lo peor del mundo. Y usted le dice a su conciencia, bueno, estoy tratando de ser mejor. Y ahí usted entró inmediatamente en un problema, ¿ve? Ya usted quedó a presa de su conciencia. Usted lo que tiene que decirle a su conciencia es lo mismo que al diablo. Es cierto, así soy yo. Pero las mejores cosas han llegado con Jesucristo. Y Él me ha limpiado. Lutero continúa diciendo, viendo entonces que aquí no hay lugar alguno para el pecado, es decir, ahora lo está mirando desde la perspectiva de lo que ha acontecido en Jesucristo. Dice, aquí ya no hay lugar para el pecado, no puede haber agonía de conciencia, ni temor, ni pesadumbre. Por tanto, dijo San Juan, todo el que es nacido de Dios no peca. Pero si hay temor alguno o remordimiento, note ahora lo que dice Lutero, dice, si hay temor alguno o remordimiento de conciencia, es señal que esta justicia se ha retirado, que la gracia se ha ocultado y que Cristo se ha oscurecido y apartado de la vista. Mas donde Cristo ciertamente resplandece, inevitablemente habrá gozo pleno, perfecto en el Señor, con la conciencia en paz, la cual con toda certeza piensa así, aunque por la ley soy pecador y estoy bajo la condenación de la ley, aún así no me aflijo y no muero, porque
vive Cristo, que es mi justicia, al igual que mi vida eterna. En esa justicia tengo vida, no tengo pecado, no temo, no hay remordimiento de conciencia, ni afán por la muerte. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Lutero, mi hermano? Y eso lo estamos utilizando a Lutero como un ejemplo de lo que está diciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos está diciendo, mira la eficacia de la sangre. Se ha traído limpieza. No hay más problema de conciencia. Cuando nosotros tenemos problemas de conciencia es cuando en lugar de enfocarnos en la obra culminada en Jesucristo, que ha logrado todas estas cosas para nosotros, nos desviamos y empezamos a poner nuestros ojos en lugar equivocado. Empezamos a poner nuestros ojos en nosotros mismos. Y ahí es donde empiezan todas estas inseguridades. ¿Por qué necesitamos, mi hermano, escuchar el Evangelio continuamente? Porque la carne constantemente va a estar diciéndonos lo que nosotros somos. Vienen estos problemas de conciencia, vienen estos remordimientos o vienen nuestros propios fracasos. Y cuando nosotros caemos, nuestra conciencia se despierta como un tremendo juez para destruirnos. Y nos arroba toda nuestra paz. Escuchar el Evangelio significa que nosotros volvemos otra vez a poner nuestros ojos en el lugar en donde nuestra conciencia encuentra plenitud de gozo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué podemos tener paz en medio de las turbulencias de nuestra conciencia y podemos callarle la boca a nuestra conciencia? Únicamente porque nosotros sabemos la eficacia del sacrificio de Jesucristo. El autor de Hebreos nos dice, la ley no puede dar eso. El sacerdocio antiguo no puede dar eso. El sistema de sacrificio antiguo no puede dar eso. Solamente una ofrenda eficaz puede lograr esto. Por eso decíamos, mi hermano, que cuando usted no se atreve a confesar que usted es limpio, está siendo ineficaz a Jesucristo. Y cuando nosotros no podemos traer calma a nuestra conciencia, es porque Cristo no está presente. Porque si el Evangelio está presente, cuando llegan esos momentos donde somos sacudidos por la conciencia o por las situaciones de nuestra propia carne, nosotros encontramos nuevamente nuestro reposo en saber que Cristo es la solución a nuestro problema. Jorge Forel, en un artículo sobre Lutero, él decía algo resumiendo las ideas principales de Lutero y me pareció muy interesante y quiero compartirlo. Él decía, una conciencia alegre es un don, no un logro. Pertenece a la libertad de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Lo que quiere decir? Cuando él dice que es un don, no un logro significa usted hace algo y como resultado de eso usted tiene una conciencia limpia. El autor de Hebreos nos dice, eso era lo que pretendían en la ley y nunca lo pudieron lograr. ¿Cómo entonces usted puede obtenerlo? Él dice, como un don. Dios nos ha dado a Jesucristo, la ofrenda perfecta y eficaz que calma nuestra conciencia. Así que, mi hermano, no cometa el error de enfrentar su conciencia tratando de hacer algo para calmarla. Usted tiene que aferrarse al regalo de Dios en Jesucristo para traer la paz de su conciencia. Y lo otro que dice el autor de Hebreos es, mi último punto es, el autor de Hebreos dice que la ley no podía quitar el pecado. Cristo sí lo ha hecho. Cristo ha quitado el pecado. Y otra vez nosotros tenemos que preguntarnos de qué manera el pecado ha sido quitado. Todavía está en mí. Bueno, el autor de Hebreos está hablándonos del pecado quitado para usted poder entrar a la presencia divina. Y otra vez tiene que ver con la eficacia de Jesucristo. Los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado, pero Cristo sí pudo quitar el pecado. Aquí no se habla de quitar el pecado progresivamente. Aquí no se habla de quitar el pecado mediante un proceso de santificación, como comúnmente se enseña. Aquí es un quitar de pecado ya. O es un quitar de pecado que ya aconteció. No un quitar de pecado que acontecerá al fin de los tiempos. Es algo que ya Dios ha logrado con Jesucristo. Recuerde que el autor de Hebreos está diciendo en esta audiencia que quiere volverse a la ley y le está diciendo, ustedes se van a volver a un sistema que no puede quitar el pecado,
Y nosotros le estamos ofreciendo algo que ya quitó el pecado. Esa es la gran diferencia. Nota esta idea de quitar el pecado. En Isaías 6:7 dice, y tocando con él, con el carbón encendido, tocó mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Esta idea de quitar el pecado, en el caso de Isaías, es para poder estar ante la presencia de este Dios santo. Dios hizo esto. Y recuerden, otra vez, todavía estamos viviendo en la sombra en este momento, aquí en Isaías. Y si aquello fue eficaz a manera de visión, fue eficaz, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, que es la realidad? Quita la culpa, limpia la conciencia y te limpia de pecado. Zacarías 3:4 dice, el ángel habló y mandó a que estaba delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles, y le dijo, mira, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Otra vez, de vestir y vestir con unas nuevas ropas, unas nuevas vestiduras, es la confirmación de que el pecado ha sido quitado. Y el autor de Hebreos nos está hablando ahora de un sacerdote con el cual nosotros nos vestimos, con Jesucristo. Ahora usted está vestido con Jesucristo. Y al estar vestido con Jesucristo, su pecado ha sido quitado. No mire a su corazón para encontrar la seguridad de que su pecado ha sido quitado. Mire a Jesucristo. Mire la obra eficaz que realizó. Mire el testimonio de Dios mismo. Y el testimonio de Dios es que Dios ha quitado tu pecado. Eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. La ofrenda de Jesucristo quita el pecado. En Juan capítulo 1, versículo 29, un pasaje muy conocido, Juan, al ver a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, estas no son promesas para el futuro, son promesas para el presente. Usted tiene que tener la seguridad que su pecado ha sido quitado. En el momento de la muerte, usted no va a encontrar ningún consuelo en decir, mi pecado se quitará algún día. Yo estoy en proceso de quitar el pecado. Usted no encuentra ningún consuelo en eso. Porque si el pecado no ha sido quitado, usted no puede entrar a la presencia de Dios. El consuelo está, mi hermano, que no importa en qué momento de su vida. Hoy estamos aquí, un segundo después podemos estar muertos. Yo necesito saber ahora, en este momento, que mi pecado ha sido quitado. No mañana, ni siquiera 2 minutos luego. Yo lo necesito ahora porque 2 minutos luego puedo estar muerto. Mientras yo esté pensando que mi pecado no ha sido quitado, no voy a tener paz de conciencia, no voy a tener seguridad. Pero ante el testimonio de que el pecado ya ha sido quitado, me está diciendo que yo puedo estar delante de Dios, que yo he sido limpiado. El autor de Hebreos dice que si estamos limpios ya no va a haber más memoria del pecado. Y la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿no va a haber memoria en mí? ¿O es memoria en Dios? Bueno, sí, ciertamente, memoria en mí. Dice que si la sangre de los toros y machos cabríos pudieron haber limpiado al adorador, entonces no habría necesidad porque ya no habría más memoria del pecado. Pero nosotros hacemos memoria del pecado. Ahora, nuestra memoria del pecado consiste en el hecho de nosotros recordar el pecado y saber que ha sido expiado. Pero el autor de Hebreos habla de memoria del pecado en relación con Dios también. En el 10:17 él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque Dios ha quitado de su presencia el pecado. Y esa es la gran diferencia. Quitar el pecado no es quitarlo de nuestra carne, es quitarlo de la presencia de Dios. Y eso significa que ahora el pecado, a pesar de que está en nuestra carne, a pesar de que nosotros fracasamos a Dios, no hay condenación. Porque ante los ojos de Dios la ofrenda de Jesucristo ha sido tal eficaz que nos ha limpiado y ha quitado el pecado ante los ojos de Dios.
Esa es la gran promesa que nosotros encontramos en estos versículos, mi hermano. En conclusión, hasta aquí lo que nosotros hemos podido ver, mi hermano, es que los que Dios santificó los tiene por perfectos, limpios y sin pecado. Y les otorga como don una conciencia tranquila. Nos da las herramientas necesarias para cuando el diablo y nuestra propia carne venga a acusarnos, nosotros podemos callarle la boca. Y el argumento no es, te prometo que voy a cambiar, sino nuestro argumento es, gracias a Dios porque lo hizo. Hebreo afirma que los que Dios santificó pueden confesar, estoy limpio, no tengo pecado, mi conciencia está en paz. Si usted, otra vez le digo, si usted no puede confesar eso, usted se encuentra en la sombra todavía. Usted se encuentra tratando de adquirir lo que ya Dios le ha otorgado en Jesucristo. Quien no confiesa que esas cosas, está afirmando que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo no fue eficaz. Es una negación de Jesucristo, mi hermano. Por lo tanto, gloríese en el Señor. No se gloríe en la carne, gloríese en el Señor y diga, yo soy limpio, soy sin pecado y tengo una conciencia tranquila. Y si alguien trata de argumentar con usted, apuntándole a los defectos de su carne, usted simplemente dígale, así soy yo, pero en Jesucristo yo tengo todas estas cosas. No es cosa maravillosa, mi hermano, que la revelación de la gracia nos diga que aun cuando el pecado mora en mí, Dios declara que lo ha quitado de su vista. Necesitamos nunca olvidar esto, que cuando Dios afirma todas estas cosas, no las está afirmando de nosotros, las está afirmando de lo que nosotros somos en Jesucristo. Y la fe se aferra de esa declaración y va por encima de la misma conciencia. Y ahí es donde viene lo que hace la fe, mi hermano, que la fe nos sobrepasa nuestra conciencia, nos hace mirar más allá de nuestra conciencia, nos hace escuchar no lo que nuestra conciencia diga, sino lo que dice Dios acerca de nosotros en Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que en este día, mi hermano, usted pueda hacer suya estas tremendas promesas que nosotros encontramos en estos primeros versículos del autor de Hebreos, en donde nosotros podamos disfrutar de una mejor calidad de vida. Mientras vivimos en este cuerpo, en esta carne, nuestros ojos aprendan a ver las cosas que Dios ve y que nosotros aprendamos a pensar como Dios piensa. Y la manera en que Dios piensa y lo que Dios ve es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vemos. Dios piensa y ve en relación con Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, William, yo terminé. No sé si hay algún hermano que quiera decir algo, participar en algo. Cristina, adelante. Dos cosas, Saúl. Primero te quería decir que vivimos en tiempos que pienso yo que es difícil que alguien te diga que sos un sinvergüenza, porque no está bien visto decir sinceramente lo que uno piensa. Así que normalmente es más fácil que te adulen. Hace un tiempo me surgió una duda, Saúl, ¿qué es esta? Venimos estudiando y hoy justamente mencionás varias veces la limpieza, de que la que limpia es la sangre, ¿no es cierto? Ahora, la duda que me surgió es, cuando Jesús dice tus pecados son perdonados o estás limpio antes de su sacrificio, ¿sí? Ahí no se derramó la sangre, es antes cuando Él manifiesta estás perdonado. Eso me está dando vueltas por la cabeza hace un tiempito. Bueno, nosotros hemos hablado de eso en otras ocasiones, ¿no? La pregunta básicamente es, ¿estaba Cristo antes de Él venir a la tierra? Es decir, ¿era Cristo el objeto consciente de la fe del hombre del Antiguo Testamento? Bueno, ante el testimonio mismo de Jesucristo, el testimonio de los apóstoles, en particular en Pedro es uno de ellos, donde se nos dice que
los profetas que profetizaron antes, profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿verdad? Y que ellos indagaban y averiguaban, ¿no?, cuándo era el tiempo en que estas cosas se habrían de hacer realidad, lo cual indica de que el hombre del Antiguo Testamento tenía a Jesucristo como objeto consciente de su fe. En otras palabras, ellos miraban hacia la promesa que Dios había dado de que un día el Mesías vendría y lograría estas cosas. La semana que viene vamos a entrar en un terreno sobre... aquí en el capítulo 10 el autor de Hebreos dice que Dios no quiere sacrificios. Los sacrificios no fueron la intención de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería? Vamos a estar viendo eso más adelante. Pero lo que quiero decir con esto es que el hecho de que nosotros vivamos en el momento en que estamos viviendo realmente no hace la diferencia. Nosotros estamos, por así decirlo, a veces se le llama el medio de la historia. Y nosotros... El medio de la historia es Jesucristo, no nosotros, Cristo. Lo que aconteció en el Calvario es el medio de la historia. Y el hombre miraba, el hombre del Antiguo Testamento miraba hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado. Es la única diferencia. Nosotros no estamos ahora viendo que Cristo está muriendo por mí. Yo miro hacia el pasado y veo lo que Él hizo. El hombre del Antiguo Testamento miraba a lo que Cristo haría. Jesús dijo de Abraham, Abraham vio mi día, lo vio y se gozó. Así que él miró hacia el futuro, viendo lo que Dios le anunciaba, de que un día el Dios que proveerá, habría de proveer a Jesucristo mismo, a su Hijo, para la salvación nuestra. Todos los hombres han vivido de fe. La única diferencia es hacia dónde se orienta, hacia el futuro o hacia el pasado. Por ejemplo, una de las características del Evangelio que nosotros proclamamos hoy día es que la característica, nosotros sabemos que se predica el Evangelio cuando se habla de algo que aconteció en el pasado. Si yo estuviera en el Antiguo Testamento, ahora habría que decir, yo sé que se está predicando el Evangelio si se predica algo que va a suceder en el futuro. En ambos casos es una negación que el Evangelio sea algo que se está haciendo ahora. En ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se está diciendo, no es algo que está pasando ahora. En el Antiguo Testamento sería, es algo que va a pasar en el futuro. Desde la perspectiva nuestra no es algo que está pasando ahora, es algo que ya pasó. En otras palabras, Saúl, por lo que vos querés decir es que antes de que sucediera, yo estoy limpio porque algún día Jesús va a ser muerto en la cruz. Exacto. Se va a derramar su sangre, o yo soy limpio porque eso sucedió en el pasado. Exacto. Eso es lo que estás queriendo. Exacto. De hecho, el Levítico 16 habla de la limpieza. Entonces habla de cómo todo ese sistema de Levítico 16, que es el gran día de la expiación, traería la limpieza para Israel, ¿no? Y una vez se hicieron los sacrificios, el sacerdote entonces declaraba que Israel estaba limpio. El autor de Hebreos, cuando hace alusión a los toros y machos cabríos, se refiere al día de la expiación. Y nosotros sabemos que el día de la expiación es el día final de la historia. El día final. El Calvario, que es el medio de la historia, es el anticipo del gran día de la expiación, del día final. Así que si nosotros podemos coger la cruz y moverla al día final, y coger ahora toda la humanidad, y entonces toda la humanidad está mirando hacia el futuro. Es decir, que Jesús está diciendo, vos estás limpio porque yo voy a ser sacrificado. Así sería el mensaje. Exacto, desde la perspectiva de Juan, es eso lo que Juan está pensando. Juan está diciendo, había un cordero que se realizaba para quitar el pecado, ahora ha llegado el verdadero cordero, que va a ser sacrificado en el Calvario. ¿Sí? Que cuando dice que quita el pecado del mundo, está pensando en lo que va a ser ese Mesías finalmente. Y cuando Jesús mismo dice que vosotros estáis limpios, nota el detalle interesante allí. Jesús está tomando la posición de siervo en Juan 13, ¿no? Está tomando la posición de siervo y le está diciendo... y Pedro se da cuenta. Pedro se da cuenta que Jesús está tomando la posición de siervo. Pedro entonces dice, no, yo no voy a permitir que tú te humilles tanto.
Yo no voy a permitir eso. Tú eres el Señor. Eh, el, el- el asunto es, ninguno de ellos quiso ser siervo. Entonces Jesús hace una declaración que para mí es muy significativa, porque Jesús le dice a Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender después. Indicando con esto que Pedro finalmente habría de entender lo que significa, vosotros estáis limpios. Y en ese contexto es en donde Jesús le dice también a ellos, todos están limpios menos uno. Ahora, ¿qué diferencia había entre Judas y los otros? No era moral, porque Pedro y Judas hicieron lo mismo. Pedro negó a Jesucristo, maldijo haberlo conocido, y Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero en última instancia hicieron lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo a Pedro limpio y a Judas sucio? Era que Jesús sabía que aquellos 11 hombres, con todos sus defectos, habían reconocido que Él era el Salvador del mundo. Cuando los demás se fueron, Jesús le dice a los discípulos, ¿quieren ustedes irse también? ¿Cuál fue la respuesta? ¿A dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús sabía eso. Así que Jesús está diciendo que la limpieza consiste no en lo que nosotros somos en la carne, sino en lo que nosotros somos en relación con Él. Él es el limpio de Dios y nosotros estamos limpios en Él. Gracias. Muy bien. Rodolfo por ahí. Rodolfo, ¿tenía la mano levantada? Ok, parece que Pedro. No el que negó. Okay. Buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiere decir, pienso sobre esto, Saúl, de que entonces lo que la palabra, la santa palabra de Dios nos dice bien claro, que es cierto en esto, de que mucha paz, completa paz o mucha paz tienen los que aman tu ley. Y yo entiendo que tu ley es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y no hay para ellos tropiezo. Donde dice, donde no, la palabra de Dios, donde lo dice que precisamente lo que tú has mencionado, podemos fielmente, tranquilamente descansar en lo que ha pasado, de que ya nuestro pecado ha sido quitado. No es lo que pasará, sino descansando en lo pasado, no en lo que sucederá, porque ya sucedió, ya fue quitado, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y esa paz, entonces, esa maravillosa paz viene a nosotros descansando sobre esa promesa, sobre eso, ¿verdad? Eso es así. Sí. Hay un autor cristiano que dice que lo que es la justificación para Pablo es la palabra santificación para hebreos. Que significan lo mismo. Y uno puede darse cuenta, ¿no? En Hebreos 10 nos habla de un sacrificio, quita pecado y limpieza de conciencia. En Romanos 4:25, el apóstol Pablo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y de ahí sigue en el 5:1 diciendo, justificados pues. El que fue levantado para nuestra justificación, ahora dice Pablo, justificados pues, es decir, habiendo sido justificados, de hecho así que dice literalmente, habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios. Indicando con esto que la obra de Jesucristo, entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, es la base y fundamento de nuestra paz. Fuera de eso, no hay ninguna. Y es una paz en relación con Dios. No es tanto paz en relación con nosotros mismos, porque esa paz interior muchas veces se ve perjudicada por nuestra propia conciencia. Pero es la paz que ha sido otorgada en la tierra, lo que se constituye en el fundamento y en el argumento para nosotros
acallar nuestra conciencia y disfrutar de esa paz subjetiva que tanto. Ajá, ajá, ajá. Rodolfo quería decir algo. Gracias, Saúl. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Pastor, mire, el otro día me surgió un pensamiento con respecto, digamos, a ver, no quiero que se me tome mal, me interprete tampoco. Jesús, cuando dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido, dice, para que anunciéis las buenas nuevas, ¿no es cierto? Se me vino digamos, a ver, tengo dos posiciones en cuanto a que nosotros entramos en Cristo por fe al santuario, digamos, al cielo, pero no estamos hablando de santuario físico, de partida, ¿entiendes? Ahora, en la segunda venida, ¿no es cierto? Para entrar al cielo, que es el santuario, llamémoslo así, nosotros vamos a entrar porque ya Dios nos ha dado un título, digamos, ¿cómo decir? Un privilegio de llamarnos sacerdotes, real sacerdote. Los sacerdotes entraban a la presencia de Dios, digamos, directamente. Nosotros vamos a ser trasladados al cielo con ese título. Digamos, tenemos, aunque eso ya todo se hizo, pero después nosotros lo vamos a entender, digamos, cuando seamos trasladados, digamos, en cuerpo, digamos, glorificado al cielo. Vamos a entender, digamos, por qué Dios realmente dijo que nosotros éramos real sacerdote. No sé si estaré bien o estaré mal, pero ese es mi pensamiento. De hecho, nosotros somos, como le digo, nombrados por Dios, decretados por Dios como sacerdotes, para entrar también en la presencia de Dios con Él. Porque sin digamos, este título no podríamos entrar al cielo, porque Él, digamos, es su templo, es su santuario. No sé qué opina usted del pensamiento. Bueno, y yo creo eso, ¿no? Y Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que y yo creo que el autor de Hebreo tiene eso en mente también. Cuando nos invita a entrar como sacerdotes. Y nos invita a entrar en el sacerdocio de Melquisedec. No nos invita a entrar como levita, nos invita a entrar como Melquisedec. Indicando con esto que en Cristo Jesús, lo que Cristo ganó para su persona, lo ha ganado para nosotros. Recuerde que el sacerdote era un representante de la nación y lo que el sacerdote adquiría lo estaba adquiriendo en nombre de la nación. Y en ese sentido, el sacerdocio de Jesucristo es nuestro sacerdote, así como el reinado de Jesucristo es nuestro reinado también. Cuando dice que Cristo ascendió al cielo y Dios lo sentó a su diestra, Pablo dice que nosotros también estamos sentados a la diestra de Dios, indicando con esto que participamos de lo mismo que Él participa. A veces se lo ve desde la perspectiva de herencia. Cristo es el heredero y yo soy coheredero juntamente con Cristo. Así que siempre es importante entender que todo lo que Cristo es y posee, lo poseemos también de igual manera nosotros. Lo que sí es importante también, tú introdujiste una palabra que yo creo que es bueno aclararle, con esto vamos a terminar, y es que Dios nos ha dado este título, ¿verdad? Y este título es que nosotros estamos limpios, sin pecado, delante de Él, ¿no? La otra idea que se ha vendido en el mundo cristiano, en particular dentro de la tradición en la cual muchos se han movido, ¿no? Es de que hay un título y hay una idoneidad, es decir, Dios nos hace idóneos, aptos, ¿verdad? Y entonces se mira la santificación como la eliminación del pecado progresivo para que nosotros podamos estar ante la presencia de Dios. Y eso es un disparate. Es un disparate, voy a decir por qué. Porque no importa el hombre más santo que sea, en el momento de la resurrección tiene que ser glorificado. Y si tiene que ser glorificado, ¿qué significa? Que su cuerpo está en corrupción, está en pecado. Y por lo tanto, la santificación, como se entiende comúnmente como ese cambio progresivo, no ha logrado obtener eso. Lo único que lo obtiene es como una enfermedad. Vamos a decir que usted tiene gangrena, ¿verdad? ¿Y qué hace usted con eso? Usted no le da medicina porque no la hay. Una vez ya
su miembro se afectó, ¿qué hay que hacer con él? Cortarlo, punto. Eso es todo lo que puede hacer. Pues el pecado está en nosotros de esa manera. Usted no lo puede reformar. El pecado no se puede reformar. Usted no puede decir que es menos pecador. O usted es pecador o no lo es. Punto. Y en el momento de la glorificación, Dios va a extirpar todo lo que tiene que ver con nuestro pecado. Dios sabe que el proceso, ningún proceso en nosotros puede lograr eso. Solamente la glorificación, que es la erradicación total y la recreación de nuestra naturaleza, lo que puede lograr lo que muchas veces se vende bajo la doctrina de la santificación, que es incorrecta. Hermano Saúl, nosotros como el título que se nos ha dado, nosotros estamos presentándole al mundo un cordero para que ellos hagan expiación por sus pecados. Eso sería, digamos, en el trasfondo de todo esto, ¿cierto? Exacto. O sea, nosotros somos, digamos, sacerdotes presentándole una ofrenda que es Cristo para que ellos hagan expiación por sus pecados. Bueno, el apóstol Pablo dice que él, eso está en Romanos 13, no, Romanos 15 creo que es. El apóstol Pablo dice que él es sacerdote y presenta a los gentiles como ofrenda santificada delante de Dios. Así que en ese sentido, nuestro sacerdocio hoy día consiste en presentar a las almas a las cuales les comunicamos el Evangelio, presentarlas delante de Dios como nuestra ofrenda ante el Padre, que tiene en ese sentido. Pero a la misma vez la Biblia habla de un sacerdocio en la tierra renovada, en donde la iglesia va a ser sacerdotes delante de Dios. Bien, vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Gracias a los hermanos que participaron y le entregamos el tiempo entonces a William. Adelante, William. Hola, bueno,